Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Y ahorita voy a compartir, denme unos minutos. ¿Pueden visualizar la presentación? Sí, doctora. Ya, muy bien. ¿Me confirman? ¿Puedo empezar o hay que algunos alumnos faltan? ¿Me pueden confirmar? Ya estamos dentro del horario, doctora, ya puede empezar. Ya, perfecto. Bueno, ante todo, buenas tardes. Este, Soy la doctora Roselena Verazzi Ruiz. Me encargo de la parte el- en el Hospital María Auxiliadora, en la parte práctica, ¿ya? Y el día de hoy nos ha tocado, pues, ver el tema de trombofilias. En este caso, trombofilias, vamos a hablar de trombofilias hereditarias y trombofilias adquiridas. Muy bien. En la agenda de hoy, bueno, vamos a hablar un poco de la introducción para poder entender el tema de trombofilias. Vamos a ver las clasificaciones, cada una de ellas, algunos estados en particular, como es la gestación, ¿no? Y lo que viene a ser la trombofilia. Trombofilias adquiridas, como el síndrome antifosfolipídico. Y como último tema, nos toca ver trombosis venosa. Entonces, para poder entender lo que viene a ser la llamada entidad trombofilia, primero hay que saber que la hemostasia en realidad es un sistema de equilibrio, ¿no? Es un equilibrio tanto entre mi sistema procoagulante, ¿no? O mi sistema de coagulación, como mi sistema fibrinolítico, ¿no? Son ambos sistemas que deben estar en este equilibrio para que nosotros podamos tener una hemostasia adecuada. Si tenemos alteración de ese equilibrio, por lo tanto, vamos a tener que problemas como sangrados y trombosis. En el caso de la trombofilia es un estado en el cual vamos a tener una tendencia a formar coágulos. Eso significa que mi sistema procoagulante está demasiado incrementado o mi sistema fibrinolíquido está demasiado disminuido. Ambos condiciones pueden generar este síndrome. Entonces, bueno, eso ya lo habían, me imagino, mencionado en clases previas, solamente son todas las fases de la hemostasia. No hay que acordar que es muy importante la segunda fase de la hemostasia, o también llamada fase de coagulación. ¿Por qué? Porque acá es donde justo se va a formar el coágulo de fibrina, que es el que va a estar constantemente en formación. Lo que va a condicionar es que este coágulo de fibrina pues se mantenga hasta que mi endotelio se pueda reparar. Ya reparado el endotelio, lo ideal es que se bloquee todo mi sistema de coagulación, o sea, mi sistema procoagulante, se desactiven mis factores de la coagulación y empieza a destruirse o a hacer la lisis de esta trombo, ¿no? O este coágulo de fibrina. Eso se llama fibrinolisis. Eso es lo normal o fisiológico.
Pero ¿qué es lo que sucede en estos estados? Vamos a tener problemas para parar esta fase de la hemostasia secundaria. Va a haber mucha dificultad para bloquear a los factores de coagulación y por lo tanto, pues mi fibrinólisis no va a ser suficiente. O en lo contrario, vamos a tener deficiencias o alteraciones en este sistema de fibrinólisis, por lo tanto, no va a ser suficiente para bloquear esta fase o fase secundaria. ¿Ya? Estos son mis sistemas procoagulantes y como les decía, este es mi sistema anticoagulante. Entonces, para más o menos teniendo esa introducción, ¿cómo podríamos definir este término de trombofilia como un estado pretrombótico, ¿no? Pretrombótico o también síndrome de hipercoagulabilidad. Es un estado en el cual hay una predisposición totalmente anormal a la formación de coágulos o trombos. Estos pueden ser de tipo venoso o de tipo arterial. Podemos presentar dos escenarios clínicos. O sea, la forma de presentación de los pacientes se puede dar en dos condiciones. Una de ellas es que mi paciente tenga una clínica de trombosis recurrente, ¿no? Que es lo que mayormente encontramos. O sea, el paciente ya tuvo un episodio trombótico, vuelve a tener otro episodio, entonces ya ahí pues pensamos en un trastorno o una trombofilia. O lo otro es que por ahí encontremos alteraciones laboratoriales que nos den a entender que mi paciente tiene cierta predisposición y riesgo trombótico. ¿Cómo es la fisiopatología? En realidad, este esquema me gusta mucho porque a grandes rasgos me describe la mayoría de fisiopatología de las trombofilias, ¿no? Normalmente, como yo les decía, los factores de coagulación deben estar activados. ¿Para qué? Para generar formación o activación de mi factor 2, que es la trombina, para que al final pues se forme la llamada fibrina. Pero para que la trombina, que es un factor de coagulación activado muy importante, se genere, previo a eso debemos tener otros factores de la coagulación que muchas veces se están juntando, se están haciendo complejos, ¿no? Como viene a ser el factor 5 o el factor 6, el factor 10 y el factor 7. Son factores muy importantes porque, como le digo, forman complejos, se unen a otros factores y potencian mi sistema procoagulante. Entonces, lo normal es que todos estos factores, en bien ya yo diga no necesito más fibrina, se empiecen a bloquear. Lo adecuado es que, número uno, se bloquee la formación de trombina mediante una proteína que se llama antitrombina. Esta viene a estar dentro de mi sistema anticoagulante o fibrinolítico, ¿no? Entonces la antitrombina me va a ayudar a bloquear a mi trombina. A su vez, yo necesito bloquear estos factores de coagulación y específicamente en un factor muy importante que es el factor 5. El factor 5 activado es uno de los factores más importantes que vamos a tener en esta fase de la hemostasia. Para yo poder bloquear lo que necesito de dos proteínas, la proteína C y la proteína S. Son proteínas de tipo enzimático que lo que hacen es bloquear este factor 5. ¿Ya? Al bloquearlo yo voy a dejar de generar trombina. A su vez la antitrombina también me va a bloquear a la misma trombina y por lo tanto ya no vamos a generar fibrina. ¿Ya? A su vez tenemos otros componentes como la plasmina o el plasminógeno que lo que van a hacer es empezar a lisar la fibrina. Entonces todo esto se tiene que dar ¿para qué? Para que yo pueda terminar totalmente mi proceso de hemostasia y no tener riesgo a ninguna formación de coágulo. Si seguimos formando fibrina, esto se va a seguir acumulando, a bloquear el flujo y por lo tanto va a haber la trombosis. ¿Cómo podemos clasificar a las trombofilias o a estos estados pretrombóticos? Las trombofilias las podemos clasificar en dos grupos, las trombofilias primarias y las trombofilias secundarias. Las trombofilias primarias vienen a ser trombofilias asociadas a enfermedades hematológicas, o sea, enfermedades de la coagulación. Hay una alteración en alguno de mis sistemas pro o anticoagulante que hace que obviamente pues mi paciente tenga este estado, esta tendencia a formar coágulos. En cambio, la trombofilia secundaria va a estar asociado a un estado fisiológico o alguna otra enfermedad. Esta puede ser, en el caso de estados fisiológicos, el embarazo, el puerperio. Son estados que de una u otra forma tienen cierta leve predisposición a formación de coágulos, ¿no? Y, por ejemplo, otras patologías como las neoplasias, ¿no? Cualquier neoplasia de por sí puede hacer que mi sistema procoagulante se active sin necesidad de un daño endotelial. Por lo tanto, hay cierto riesgo.
Hay algunos otros procesos como cirugías muy prolongadas en los cuales va a dar estasis venosa y también puede condicionar, más aún si mi paciente cursa con alguna otra característica o factor de riesgo como vienen a ser insuficiencias venosas, ¿no? Entonces, muchas veces se juntan muchos factores para predisponer a que se forma un coágulo. Entonces, lo que nosotros debemos siempre es definir es si estamos frente a un trastorno primario o un trastorno secundario, o sea, buscar por ahí algunas otras causas que pueden estar presentándose. Muy bien, vamos a hablar un poco de algunos tipos de trombofilia primaria, ¿ya? Básicamente la trombofilia secundaria solamente vamos a conversar en la parte de gestación, que sí es un punto importante, pero en lo que viene a ser trombofilia vamos a su vez a subdividirla en las llamadas congénitas, ¿no? El paciente nace con este trastorno, ¿no? Es de tipo genético, mutacional, ¿no? En la mayoría de las veces, ¿no? Y también la trombofilia primaria, pero de tipo adquirida, ¿no? La más frecuente aquí es el síndrome antifosfolipídico. Hay otros trastornos de trombofilia primaria, sí, pero son mucho más raros, eso nos lo vamos a conversar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de trombofilias hereditarias, estas a su vez se pueden clasificar en diferentes grupos. Los más frecuentes son los de tipo mutacional. Entonces, existe una mutación en un cromosoma específico que me va a generar estos trastornos, ¿ya? Y también podemos tener de tipo hereditarias las de déficit de factores anticoagulantes, ¿no? Como es la deficiencia de proteína C y la deficiencia de proteína S. Los polimorfismos son mucho más raros. Y en el caso de las adquiridas, lo más frecuente en el tema primario es el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Y la parte secundaria es la gestación o el puerperio, seguido de la neoplasia. Entonces, dentro de la prevalencia en el grupo de las hereditarias, la más frecuente es la mutación del factor 5 de Leiden o también llamado resistencia a la proteína C activada. Ese es su otro nombre, ¿ya? Por si acaso. Pero dentro de lo que viene a ser la prevalencia a nivel, en todas partes, en realidad a nivel mundial, es la trombofilia más frecuente dentro de todo el grupo. Le sigue en este caso la mutación de la protrombina, ¿no? Y posteriormente a ello las deficiencias de proteína C o S. Y podríamos tener dentro de la mutación de factor 5 de Leiden, tenemos las de tipo heterocigoto y las de tipo homocigoto, ¿no? Las más frecuentes son las de tipo heterocigoto. Ahora les voy a explicar por qué tiene ese nombre, ¿ya? Muy bien, entonces la trombofilia hereditaria viene a ser la tendencia a padecer trastornos, episodios tromboembólicos, pero va a estar determinado ¿por qué? Por causas genéticas, ¿ya? Muchas de estas causas no son suficientes, o sea, no es que yo tengo el trastorno genético y automáticamente voy a generar coágulos. Dentro de lo que viene a ser la literatura, nos describen que el paciente, muchos de estos pacientes pueden ser asintomáticos por muchos años, ¿no? Y que recién cuando este defecto genético se asocia o se expone a algunas otras situaciones, algunos factores en particular, es que se desarrolla la trombosis. Ejemplo, por ejemplo, tengo una paciente mujer que tiene una mutación de factor 5 de Leiden, bueno, puede ser de tipo heterocigoto, que durante toda su vida no ha presentado ningún episodio trombótico y empieza a tomar anticonceptivos. Está demostrado que el uso de anticonceptivos a larga data o altas dosis puede condicionar también episodios trombóticos. Entonces, esa paciente en bien empieza a tomar anticonceptivos, ya hace trombosis, ¿no? Entonces, muchas veces se tienen que juntar varios agentes para que puedan hacer la clínica de mi paciente con trombofilia. Entonces, debemos tener también en cuenta esas cosas. ¿En quiénes debemos sospechar este tipo de trastornos?
En pacientes jóvenes, ¿no? Está descrito que menores de 40, menores de 45 años que hagan cuadros trombóticos y de forma recurrente son los pacientes que más debemos descartar trombofilias. Lo otro también es presentación de trombosis en zonas muy infrecuentes, como vienen a ser zona portal, mesentérica, ¿no? Son territorios realmente venosos o arteriales muy extraños, ¿no? Entonces, en esos casos, cuando no encontramos ninguna justificación y hay trombosis a nivel de esos territorios, hay que descartar esta patología. Como les dije, episodios muy recurrentes. Historia familiar, por ejemplo, a veces te dicen que el primo, el hermano, el papá, el abuelo también han cursado con cuadros de trombosis recurrente, entonces con mayor razón pensar en un cuadro hereditario congénito. Eh, el uso de medicamentos cumarínicos como la warfarina y que mi paciente posterior a su uso haga las llamadas necrosas cutáneas, como estas, es una de las manifestaciones que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que mis pacientes con deficiencia de proteína C o S, ¿no? Empezar a tomar tratamiento con warfarina o los llamados dicumarínicos empiecen a hacer estas características a nivel de piel, hacen necrosis, especialmente en miembros inferiores. Lo otro también es presencia de púrpura fulminante neonatal, ¿no? O fulminans neonatal. Es una condición en la cual normalmente el feto, ¿no? El bebé recién nacido, a a las horas presenta múltiples lesiones necróticas, no solo a nivel de extremidades, sino también a nivel de pie, ¿no? Esto se presenta en los primeros días de nacimiento y los pacientes hasta pueden fallecer porque hacen múltiples isquemias, ¿no? Eso se da en pacientitos que tienen deficiencia de proteína C o S muy severa. ¿En qué también deberíamos descartar este tipo de patología en pacientes con historia obstétrica importante, ¿no? Presencia de tromboembolismos a nivel de la gestación, puerperio y de forma constante. También pacientes que obviamente cursen con abortos recurrentes, especialmente si son abortos de menos de las 12 semanas o las 10 semanas, muertes fetales, ¿no? Estoy hablando de toda esta patología estética sin ninguna justificación, ¿ya? Por si acaso. Y también retraso del crecimiento o estados como preeclampsia y eclampsia. También uso de anticonceptivos. No, pacientes que, por ejemplo, no tengan por ahí alguna justificación, es importante descartar esta patología. Entonces, ¿cuál es mi algoritmo de manejo? En realidad, especialmente si yo tengo pacientes jóvenes, menores de 45, menores de 40 años, y hacen trombosis de tipo proximal, o sea, trombosis de territorios muy raros, es recomendado hacer un screening para descartar alguna trombofilia, eso es lo ideal. Y lo otro también es si es recurrente, ¿no? Si es recurrente, así tenga la edad, sea mayor de 45 años, si a su vez este episodio trombótico no tiene ninguna justificación, o sea, no es provocado, con mayor razón también deberíamos hacer el screening, ¿no? Si obviamente encontramos la justificación, mi paciente tiene alguna arritmia, es portador de una prótesis o no sé, pues tiene alguna otra condición, no sé, alguna patología oncológica, entonces no es necesario hacer el screening, ¿no? Ya encontramos la causa. El diagnóstico, en realidad, bueno, el diagnóstico que hacemos en este tipo de pacientes, primero siempre se debe hacer un grupo de exámenes generales, o sea, el paciente de todas maneras debe tener un hemograma, un perfil de función hepática y renal, pero también un perfil de coagulación. La mayoría de esos pacientes, la verdad, los perfiles de coagulación son totalmente normales, ¿no? La mayoría. En algunos casos podríamos encontrar por ahí alguna prolongación, más que todo el tiempo de tromboplastina parcial, pero eso lo vemos más en quienes, en pacientes con trombofilias de tipo adquiridas, como el síndrome antifosfolipídico, ¿no? La presencia de uno de los alteraciones laboratoriales que presenta es el anticoagulante lúpico, y ese, cuando está presente, puede prolongar tanto el tiempo de tromboplastina parcial como el tiempo de protrombina cuando tiene niveles muy elevados. Pero lo que nosotros le decimos el perfil trombótico, eso sí está, me confluye todo lo que vienen a ser los exámenes especiales para descartar básicamente este tipo de trombofilias, ¿no? En el caso de las trombofilias hereditarias, para los factores
de tipo mutacional, como el factor 5 de Leiden o el gen de protrombina, lo hacemos mediante PCR, o sea, por biología molecular, y vienen a ser los más fiables, ¿no? Los exámenes se podría ser más fiables. Lo que viene a ser la deficiencia de proteínas C y S, se puede hacer un dosaje básicamente inmunológico. De ahí podríamos tener algunos falsos negativos o algunos falsos positivos, dependiendo de cómo esté el paciente, ¿no? Y otro dentro de lo que viene a ser el perfil trombótico es el perfil SAF, ¿no? Que van a ser exámenes que involucran el anticoagulante lúpico o inhibidor lúpico y los anticuerpos anticardiolipinas y beta 2 glicoproteínas, ¿no? Estos están dentro realmente de mi perfil trombótico. O sea, cuando yo, por ejemplo, quiero pedir un perfil trombótico, en realidad pido todo esto, ¿no? ¿Por qué? Para poder descartar cualquier tipo de trombofilia primaria, ya sea de tipo congénito o de tipo adquirido. Entonces, ¿por qué les decía que dentro de este grupo de exámenes el más fiable era los exámenes por biología molecular? ¿Por qué? Porque muchos de los exámenes, hasta el mismo perfil SAF, vamos a tener ciertas alteraciones dependiendo del estado de mi paciente. Lo ideal es que no, obviamente, no se realicen en el momento agudo, o sea, cuando mi paciente presenta el cuadro trombótico, ¿no? Eso me puede alterar algunas cosas. También si es que se está usando el medicamento, algún anticoagulante, es ideal esperar a terminar ese tipo de tratamiento, especialmente el perfil SAF, ¿no? Que a su vez se tiene que confirmar con nuevamente un nuevo perfil a las 12 semanas posterior a que se haya hecho, ¿no? Es importante porque como les decía, hay muchos falsos negativos o hasta falsos positivos. Lo otro que sí contraindica, bueno, obviamente no deberíamos hacer ningún tipo de examen, especialmente en cuadros en los cuales estemos usando medicamentos anticoagulantes, ¿no? La única condición es que podamos hacer es el estudio de biología molecular por PCR. Como les decía, es el más fiable y como es un estudio mutacional, no importa si mi paciente está frente a un estado agudo o esté tomando algún tratamiento anticoagulante. Vamos a hablar un poquito de cada trombofilia adquirida, solamente es un pequeño resumen por si acaso y es para que puedan entender también la fisiopatología. Como yo les decía, el factor 5 es un factor muy importante en nuestro sistema de hemostasia. ¿Qué es la llamada mutación o enfermedad o síndrome de factor 5 de Leiden? Esta es una alteración que se va a dar a nivel del cromosoma 1, ¿ya? Si se afecta un solo cromosoma, se va a llamar de tipo heterocigoto, pero si afecta a los dos, va a ser homocigoto. Obviamente, afectar a ambos cromosomas, la clínica va a ser un poco más, se podría decir severa, o sea, más posibilidad de que mi paciente haga más frecuencia de episodios trombóticos. ¿Qué es lo que pasa en este caso, en este cromosoma 1? Se da un tema mutacional, o sea, hay una alteración, una sustitución de mis bases nitrogenadas y por lo tanto se da la llamada mutación, ¿no? O también llamada mutación del factor 5 de Leiden, ¿ya? Las bases que se van a alterar o se van a sustituir viene a ser la arginina, que va a estar sustituido por la glutamina. ¿Esto qué va a generar? A que este factor 5 que está mutado, por eso el factor 5 de Leiden, va a hacerse totalmente resistente a la proteína C activada. No sé si se acordarán que yo les había comentado que ¿quién me desactiva mi factor 5? La proteína C activada. Entonces, esta mutación hace que no haya posibilidad de que mi proteína C desactive este factor 5 y por lo tanto va a seguir estimulando y produciendo, estimulando la producción de trombina y a su vez de fibrina. Por eso le decimos también resistencia a la proteína C activado. Entonces, ¿cómo sacamos el diagnóstico? Definitivamente se tiene que hacer PCR, ¿no? Técnica de reacción en cadena polimerasa para demostrar la mutación. La mutación de protrombina es algo similar. Esto de acá no se va a dar en el cromosoma 1, sino en el cromosoma 11. También va a ser una sustitución de base nitrogenada, en este caso la guanina por la adenosina. ¿Y qué es lo que va a generar con esta mutación? Es que mi
protrombina, ¿no? Mi protrombina mutada va a tener una función incrementada a comparación de una protrombina normal. Esto genera que no se pueda inactivar a su vez también mi factor 5 por la proteína C, ¿no? Y lo que va a hacer es generar, normalmente la protrombina generaba trombina, pero al estar muy incrementada va a generar mucha más trombina. Entonces vamos a tener que mi sistema procoagulante va a estar muy, muy incrementado, ¿ya? Esto de acá condiciona que mi paciente pues tenga mucho riesgo no solo a tromboembolismo venoso, sino también a trastornos o patologías obstétricas. El diagnóstico es igual que se realiza por la mutación del factor 5 de Leiden. Ambos se hacen por PCR. Como yo les decía, esto es normal. La protrombina normalmente lo que hace es, mediante mis factores de coagulación, generar trombina, no la asociación. Al tener esta mutación, cuando nosotros normalmente estos factores de la coagulación se tienen que bloquear, ya que no, la protrombina va a estar tan, pero tan incrementada que no va a ser factible poder bloquear a todos juntos, ¿no? Esto va a seguir generando trombina. Y lo que viene a ser en el caso de los déficits de factores, vamos a tener deficiencia de proteínas anticoagulantes como la proteína C. En el caso de la deficiencia de proteína C, lo que vamos a tener es niveles inadecuados o también proteína C no funcionante. Esto va a generar ¿a qué? A que no podamos bloquear factores importantes como mi factor 5, mi factor 8, ¿no? O entre otros. No van a poder inactivarlo y por lo tanto, pues va a generar que mi factor 5 persista su función. ¿Ya? Estas proteínas, por si acaso, tanto la C y la S se producen a nivel hepático, ¿ya? Entonces, muchos pacientes, por eso les decía que es importante tener un perfil hepático en adecuados niveles. ¿Por qué? Porque mi paciente patópata, o sea, cualquier paciente patópata va a tener disminución de estas proteínas, por lo que el hígado no va a formarlas de forma adecuada. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en realizar estos estudios sin haber descartado que mi paciente es hepatópata. Como yo les decía, las manifestaciones clínicas, mayormente estos pacientes que me hacen cuadros trombóticos no podemos usar dicumarínicos porque me van a hacer necrosis cutáneas. Muchas veces damos tratamiento en el momento y no sabemos si están padeciéndolo. Y cuando damos el tratamiento, pues presentan esta clínica, ¿no? Hay dos tipos de deficiencia de proteína C. El tipo uno, que es el más común, es la disminución cuantitativa, o sea, en cantidad. Pero el tipo 2 es de tipo disfuncional, o sea, sí tenemos presencia de proteína C, pero esta no funciona adecuadamente. Lo otro es que en el casos que sean congénitos y de tipo muy, muy severo, estamos hablando de tipo homocigoto, puede producir que los pacientes nazcan con púrpura fulminans neonatal, ¿no? Como les decía, las manifestaciones de múltiples isquemias a nivel de piel en neonatos. Aumenta el riesgo de muerte no solo fetal intrauterino, sino también de muerte neonatal. El otro tipo de deficiencia, la deficiencia de proteína S, es necesario que mi proteína C conjuntamente trabaje con la proteína S. En realidad, quien activa mi proteína C es la proteína S. Entonces, de nada me sirve tener proteína C si no tengo niveles adecuados de proteína S. Ambos casos, ambas deben estar en rangos adecuados. ¿Para qué? Para que puedan de todas maneras inhibir a mis factores de coagulación. ¿Ya? Entonces, esta alteración sí se da a nivel del cromosoma 3, ¿ya? Como yo le decía, esta proteína S es totalmente cofactor de mi proteína C para degradar o inhibir estos factores de la coagulación. En este caso sí hay tres tipos, ¿no? El tipo uno también es la más frecuente, en las cuales tanto los niveles de mi proteína S total y libre y tanto su actividad están alterados, ¿no? Pero en el caso de la tipo 2 solamente la actividad está disminuida o alterada. Y en el caso de la tipo 3 los niveles totales son normales, pero los libres y la actividad están totalmente alterados.
Todas estas patologías, como les decía, tienen un riesgo aumentado de tromboembolismo, no solo durante el embarazo, sino también alteraciones de patología obstétrica muy frecuentemente, ¿no? Llegan a ser bastantes preeclampsias o estreclampsias o RCIU durante la gestación. Y como norma general, ¿qué es lo que podríamos hacer en estos pacientes con este antecedente? ¿No? Especialmente si ya tenemos antecedentes pues, de familiares y todo lo demás, lo ideal es hacer el estudio completo, ¿no? Y en estos casos, mayormente lo que usamos es, si es que tiene algún primer episodio, lo tratamos convencionalmente, ¿no? Solo en los casos de deficiencia de proteína C, solo usamos heparinas, que pueden ser de bajo peso molecular y si queremos usar anticoagulantes, cualquiera menos la warfarina. Si estamos hablando de un episodio recidivante o primer episodio atípico, debe plantearse eh, o tener en cuenta que quizás el paciente va a necesitar una anticoagulación de tipo permanente, o sea, de por vida, porque quitarle la anticoagulación significa que por ahí va a tener algún riesgo, ¿no? Si es que mi paciente no ha presentado ningún episodio trombótico, pero va a ser sometido o va a presentar un estado que lo va a condicionar a hacer un cuadro trombótico, es preferible realizarse la profilaxis, ¿no? Depende mucho de qué tipo de situación de riesgo, ¿no? Por ejemplo, el embarazo hay que anticoagular al paciente, en las cirugías también, ¿no? Y hay tanto anticoagulación profiláctica como anticoagulación este, profiláctica, perdón, terapéutica. Y lo que sí, eso hay que tener en cuenta es que en ambos, en cualquiera de las patologías, tanto primarias y secundarias, está totalmente contraindicado la ingesta de anticonceptivos orales. Ya está demostrado que la asociación a este grupo de medicamentos tiene mucha predisposición a que mi paciente haga coágulos trombóticos de forma, se podría decir, frecuente. Muy bien, ya hemos hablado un poquito de lo que viene a ser trombofilia hereditaria. Ahora vamos a hablar de trombofilia primaria y embarazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente todos estos pacientes que con este antecedente que pueden cursar con gestación tienen mucho riesgo de hacer un cuadro trombótico. En el embarazo, como yo les decía, de por sí es un estado fisiológico pretrombótico, hay una disminución fisiológica de mi proteína S. Por lo tanto, yo voy a tener mi sistema anticoagulante ligeramente disminuido. No es severo, pues es una disminución muy leve y es un muy pequeño porcentaje que solamente va a ser cuadros trombóticos por este estado, ¿no? Y aparte también, obviamente, pues por anatomía las trombosis, el 90% van a ser del lado izquierdo. ¿Por qué? Por lo que hay compresión por la misma gestación, ¿no? O por lo que viene a ser la zona del útero, compresión a nivel de la vena ilíaca común, ¿no? Izquierda. Por lo tanto, eso condiciona a que haya un poco de estasis venosa en esas zonas y por eso es relativamente frecuente haya compromiso de este territorio venoso, ¿no? Pero si a eso se asocia que mi paciente de fondo tiene una trombofilia primaria, como les decía, es mucho más frecuente. De cada 50 episodios hay por cada 1000 embarazos. 50 gestantes con trombofilia van a hacer trombosis de cada 1000 gestaciones. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque es importante estratificar a mi paciente gestante si es un paciente de alto riesgo, de bajo riesgo, de riesgo incierto. ¿Para qué me sirve eso? Para yo definir el tipo de tratamiento anticoagulante. Sí o sí, si mi paciente está con una trombofilia y a su vez se sale gestando, yo tengo que anticoagular. Lo que tengo que definir es el tipo de anticoagulación que debo usar. En los casos que mi paciente tenga una trombofilia de alto riesgo, lo ideal es usar heparinas, en este caso heparinas de bajo peso molecular, que son las más fáciles de manejar. Ustedes ya han hablado de anticoagulantes en sus prácticas, ¿no? Entonces me van a entender estos términos, ¿ya? Las dosis terapéuticas, nosotros usamos las llamadas enoxaparina, ¿ya? Que es lo que más frecuentemente usamos. La alteparina no lo tenemos en nuestro medio, así que ahorita vamos a hablar de enoxaparina. Las dosis terapéuticas vienen a darse 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Estos son en pacientes con trombofilias de alto riesgo. Estamos hablando espérame, de este grupo, ¿ya? Por si acaso.
Ahora, muy independiente si mi paciente tiene historias de abortos recurrentes o no. Si yo ya sé que está dentro de este grupo de alto riesgo, definitivamente debo iniciar tratamiento terapéutico. En los casos que sean de riesgo bajo o riesgo incerto, estamos hablando de este grupo, de estos grupos, en esos casos sí está sugerido las dosis de tipo profiláctica, ¿no? Si mi paciente tiene un peso normal, estamos hablando máximo 90 kilos, podríamos usar de 40 miligramos subcutáneo cada 12 horas, ¿no? Pero si mi paciente pesa más de 90 kilos, lo ideal es usar 40 cada 12 horas, ¿ya? Y en los casos, esto en el caso que tenga alguna historia personal de abortos a repetición o preeclampsias, eclampsias o RCU en gestaciones previas, ¿no? Pero si son de riesgo bajo, incierto, pero sin ningún antecedente, bueno, se podría solamente hacer tratamiento con antiagregación, que viene a ser la aspirina, y seguimientos con Dopplers de arterias uterinas y crecimiento fetal para ver cómo está. O sea, en estos casos todavía podríamos observar si no hay ningún antecedente y el riesgo es bien bajo. Entonces, ahora vamos a hablar de las trombofilias de tipo adquirida. La más frecuente, el síndrome antifosfolipídico. ¿Ya? El síndrome antifosfolipídico viene a ser una enfermedad autoinmune de tipo sistémica. No estoy muy segura si, creo que todavía no han hecho la parte de reumatología, no estoy muy segura, pero aquí el mecanismo fisiopatológico básicamente va a ser por la presencia de autoanticuerpos, ¿ya? Estos autoanticuerpos propios de mi síndrome antifosfolipídico van a generar episodios protrombóticos debido a que va a haber activación a nivel de mi pared endotelial, ¿no? Esto a su vez también, estos mismos anticuerpos van a causar de forma secundaria trastornos, complicaciones obstétricas, ¿no? Eso es muy frecuente observar en pacientes con esta enfermedad. En estos pacientes, como les decía, vamos a tener trombosis tanto de tipo arterial como venosa, pero también podemos tener otras alteraciones, ya que, como les decía, es una enfermedad sistémica y puede alterar o complicar o afectar a muchos órganos y también afectar de manera hematológica, ¿no? Y hacer trastornos inmunes a nivel de plaquetas y hemoglobina. O sea, mi paciente puede asociarse trombocitopenias de tipo inmune, anemias hemolíticas también de tipo inmune. Estos síndromes antifosfolipídicos se han clasificado también en dos grupos, en primarios y secundarios. Los primarios significa que no hay ninguna otra patología o alguna condición que lo vaya a generar, o sea, que vaya a producir estos autoanticuerpos, ¿no? En cambio, en los síndromes antifosfolipídicos de tipo secundario, lo más frecuentes son los asociados a lupus, ¿no? O sea, tanto presencia de SAF con lupus, ¿no? Algunas otras enfermedades de tejido mixto, como viene a ser la esclerodermia, la artritis reumatoide, el síndrome de Sjögren o algunas neoplasias. No sé, es importante también descartar la presencia de todas estas entidades y hasta también hay un grupo reducido de medicamentos que también condicionan a formar el llamado o a producir lo que llamamos el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Siempre es importante, si nosotros llegamos a hacer un diagnóstico de esta enfermedad, es descartar el secundarismo. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? Como yo les decía, en esta enfermedad hay producción de anticuerpos antifosfolipídicos. Hay muchos tipos de anticuerpos antifosfolipídicos. Uno de ellos, el que más se relaciona, se podría decir, a alteraciones a nivel endotelial, viene a ser la beta 2 glicoproteína. Esta autoanticuerpo lo que va a hacer muchas veces es anclarse, ¿no? Se va a anclar a lo que viene a ser la pared endotelial y eso va a juntar a que mis mismos anticuerpos antifosfolipídicos se unan y generen que activación. Activación no solamente de células inflamatorias, sino también de plaquetas, ¿no? Que va a condicionar a este desarrollo de fases como la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria y generación de coágulos a nivel de mi pared endotelial, ¿no? Esto se va a dar en cualquier territorio venoso o arterial y va a condicionar a múltiples trombosis, ¿no? Todo eso es ¿por qué? Porque como yo les decía, vamos a tener todos estos autoanticuerpos que me van a activar todo lo que viene a generar, se podría decir, producción de mi sistema procoagulante y va a bloquear o va
disminuir las funciones de mis proteínas anticoagulantes, como por ejemplo la proteína C, y por lo tanto también vamos a tener disminución de fibrinolisis, ¿no? Esto es lo que va a condicionar a los cuadros trombóticos. A su vez, está descrito que este tipo de patología también altera a nivel de mi tejido trofoblástico y mis células deciduales. ¿Qué es lo que va a generar? Va a alterar el flujo, va a alterar el flujo sanguíneo uteroplacentario. ¿Esto qué es lo que va a generar? Mayor resistencia a nivel arterial y por lo tanto va a tener una muy mal flujo, se podría decir adecuado al feto. Esto va a condicionar que muchas veces estos fetos no tengan un tamaño adecuado. Eso es lo que llamamos el RCU, que es restricción del crecimiento utroterino. Y en casos más severos, esto se va a dar desde la implantación y por lo tanto eso puede generar a que no haya una adecuada implantación y se pierda el producto, ¿no? Por eso es que es muy frecuente encontrar los llamados abortos recurrentes, ya que no hay una buena formación o una buena implantación de este tejido trofoblástico. Se desprende con mucha facilidad. Bueno, como consecuencia que vamos a tener inflamación, vasculopatía, ¿no? Trombosis y complicaciones gestacionales, ¿no? Eso es lo más frecuente que se van a describir como cuadros clínicos de lo que viene a ser un síndrome antifosfolipídico. Y como les dije, esta enfermedad afecta a todos los órganos, es una enfermedad sistémica. Vamos a tener expresiones a nivel de tejido, de órganos, a nivel, por ejemplo, hematológico. Los pacientes pueden cursar con trombocitopenias, estas pueden ser severas o leves, anemias hemolíticas, ¿no? Anemias de tipo hemolíticas inmunes y no inmunes, como las llamadas microangiopáticas, trastornos a nivel renal, o sea, microangiopatías renales, trastornos cardíacos, dermatológicos y neurológicos. Justamente hay la forma de diagnosticar, ¿no? Existen cuadros clínicos perdón, criterios clínicos y criterios laboratoriales. Las trombosis de tipo, perdón, dentro de los criterios clínicos es la presencia de trombosis. Este puede ser uno o más de tipo venoso o arterial. Es muy importante que mi paciente haya tenido cualquiera de estos. ¿Por qué? Porque suficiente con tener un cuadro clínico y un cuadro laboratorial es suficiente para hacer el diagnóstico. Si es que mi paciente no ha tenido ningún antecedente o algún episodio trombótico, es importante ver complicaciones de tipo obstétrica, ¿no? Como yo les decía, muertes inexplicables, fetales, ¿no? A partir de la semana 10 de gestación, partos prematuros, ¿no? Antes de las 34 semanas, o tres a más abortos consecutivos inexplicados antes de la semana 10, ¿no? Estas son las llamadas patologías obstétricas que hay que tener en cuenta. Y dentro de los criterios laboratoriales, bueno, el anticoagulante lúpico, que como yo les dije, si hay presencia de este, puede alterarme un poco el perfil de coagulación. Y los otros anticuerpos que también es importante definir la presencia es el anticardiolipina y la beta-2 glicoproteína. Este puede ser IgM o IgG. Ambos deben estar a títulos moderados o altos para definirlos como presentes. Como yo les decía, todos estos criterios laboratoriales, así salga negativo, deben nuevamente realizarse por lo menos 12 semanas después de haberse hecho el primer dosaje. Y hace 2 años hubo una nueva revisión sobre estos criterios clínicos, básicamente, ¿no? El llamado EULAR, ACR EULAR. Es una clasificación que actualmente ya se está usando. Bueno, lo están viendo por la parte reumatológica, ¿no? Esta es una reunión que fue dado por los grupos reumatológicos, en los cuales amplían la parte clínica, ¿no? No solamente hablan de trombosis vasculares para hablar de un síndrome antifosfolipídico, sino también algunas otras manifestaciones clínicas a nivel de microvasculatura, a nivel dérmico, ¿no? Entonces, ya hay se podría decir, un nuevo estándar en el cual no necesariamente que mi paciente no haya hecho ningún cuadro trombótico, si es que tiene presencia de algunas de estas entidades clínicas, pues podríamos ya diagnosticarlo en un SAF, por si acaso, ¿ya? Al tratamiento. El tratamiento depende mucho de la clínica de mi paciente. Si mi paciente ha hecho un cuadro trombótico, bueno, obviamente lo primero que debo hacer es
verificar los factores que pueden haber generado esto, ¿no? Contraindicar algunas cosas que no debe usarse, como los anticonceptivos. Y si estamos frente a una trombosis venosa, lo ideal es anticoagularlo. Este puede ser al inicio con heparinas, pero luego hay que usar cumarínicos como la warfarina. En el caso de las trombosis arteriales, nuestra indicación no solamente es la anticoagulación, sino también la antiagregación. Y es muy importante hacer ambas cosas. En el caso de un SARS obstétrico, ¿no? Estamos hablando de una paciente que quiere salir gestando, que ya está gestando. Como yo les decía, si mi paciente ha tenido ya antecedentes de abortos constantes, ¿no? De una o muertes fetales, se debe usar heparina, idealmente a dosis profilácticas junto con aspirina, ¿no? ¿Para qué? Para poder evitar el riesgo a nivel fetal, ¿no? Está descrito que se debe usar de forma adecuada. Ahora, en el caso mi paciente haya tenido alguna trombosis previa, ¿no? Y estamos frente a un SAF, estamos hablando de un SAF de alto riesgo, perdón, una gestante de alto riesgo, lo ideal es usar heparinas a dosis terapéuticas, ¿ya? Todo depende del antecedente obstétrico que tenga o el antecedente clínico que yo tenga. Bueno, eso es algo parecido, básicamente, como yo le decía, si tengo pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos, si no tengo trombosis, perfecto. Si no tengo gestación, no es necesario ningún tratamiento, se observa el paciente, pero en el caso si salga gestando, tenemos que usar heparina idealmente, ¿no? En algunos casos, como les decía, lo ideal es usar heparina más aspirina, pero si he tenido trombosis previa, usar dosis mayores, ¿ya? Pero si mi paciente sí ha tenido trombosis previa, si es venosa, puedo anticoagular, si es arterial, está indicado anticoagulación más antiagregación. El medicamento anticoagulante oral que está permitido, adecuado y sugerido en este tipo de pacientes es la warfarina, por si acaso, mientras no esté gestando, ¿no? Si está gestando está totalmente contraindicado porque la heparina es un medicamento con alto riesgo teratogénico. Bueno, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta en la parte de trombofilias para pasar a lo que viene a ser trombosis venosa, que es algo más corto. Ya, a ver, continuamos entonces. Este, espérenme. La enfermedad tromboembólica venosa viene a ser una trombosis se podría decir, de forma multifactorial, involucra en realidad muchos factores, ¿ya? Que puedan condicionar a que se pueda dar este problema, ¿no? No siempre van a ser de tipo patológico, acuérdense que también pueden tener de tipo fisiológico. Por si acaso su aparición de este coágulo no es secundaria a ninguna lesión endotelial, ¿no? O sea, no es que el problema sea el endotelio, ¿no? El problema es que hay algo en particular que puede alterarme o enlentecerme el tema del flujo venoso. O sea, muchas de esas trombosis están asociadas a una estasis venosa, que es lo que va a desencadenar a que si la sangre no está en movimiento, pues haya mayor, o se podría decir, activación de mi sistema procoagulante y por lo tanto favorezca la formación de mi coágulo de fibrina. ¿Ya? Entonces, esto normalmente, en el caso de las trombosis venosas de tipo profundo, que es lo más frecuente a nivel de miembros inferiores, como les dije, muchos de estos pacientes se acompañan o se presentan o tienen básicamente lo que viene a ser una insuficiencia venosa. ¿Ya? Las venas normalmente van a tener unas válvulas. Estas válvulas lo que hacen es mm, hacer que la sangre se pueda movilizar. En el caso de miembros inferiores, pues que puedan vencer a la gravedad para que pueda esta sangre de lo que está totalmente llevando, o sea, de una sangre desoxigenada, pueda llegar a zonas adecuadas
se podría decir hasta la zona pulmonar para que nuevamente sea adecuada, ¿no? Sea oxigenada. Entonces, muchos de estos pacientes pues tienen esta zona valvular alterada, ¿no? Dañada con el tiempo y esas son las llamadas insuficiencias venosas, ¿no? Esto ¿qué es lo que va a producir en mi paciente? Es estasis, ¿no? No vamos a tener mucho movimiento y por lo tanto se va a ir condicionando a cierta formación de coágulos. Cuando estos coágulos se pegan a mi territorio, a mi endotelio, estamos hablando de una trombosis. Estas pueden ser trombosis de tipo parcial o total. Parcial que sí deja pasar algún grado de flujo sanguíneo o total que obviamente me obstruye al 100% lo que viene a ser el calibre venoso, ¿no? Lo otro es que estos coágulos muchas veces se pueden desprender y viajar a nivel de mi torrente. Eso se llama émbolo, por si acaso, ¿ya? Esto es un coágulo que es un trombo y cuando se desprende este trombo viene a ser el émbolo. O sea, el émbolo es el coágulo que está viajando en el torrente sanguíneo, para que entienda. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para yo eh, presentar un tromboembolismo venoso? La edad de mi paciente es muy frecuente en edades adultas, adultas mayores, historias previas, obviamente, de tromboembolismo, inmovilización, como yo les decía, pacientes que están en estasis venosa por cirugías mayores, ¿no? Cirugías ortopédicas o algún traumatismo, o parecias a nivel de miembros inferiores, neoplasias también me van a considerar a tromboembolismos, hospitalizaciones, embarazo, como ya les dije, de tipo fisiológico, y algunos medicamentos como anticonceptivos, enfermedades inflamatorias. Bueno, acá están las trombofilias adquiridas primarias y secundarias, y también uso algunos dispositivos como catéter, ¿no? Que pueden también condicionar a presentar cuadros de tromboembolismo. Entonces vamos a hablar de dos episodios o enfermedades tromboembólicas las más frecuentes. Una viene a ser la trombosis venosa profunda de miembros inferiores y otra viene a ser el tromboembolismo pulmonar. Ambas obviamente pues van a alterarme el flujo sanguíneo de ciertos vasos en particular. En el caso de la trombosis venosa profunda me va a obstruir mi sistema venoso profundo, ¿no? Nosotros a nivel de miembro inferior tenemos tanto mi sistema venoso profundo como mi sistema venoso superficial. En estos casos, quien te va a hacer la clínica y que obviamente va a requerir un tratamiento anticoagulante es el bloqueo o la trombosis a nivel de mi sistema venoso profundo. ¿Por qué? Porque es una zona venosa muy importante en donde justamente se va a recoger sangre desoxigenada y lo ideal pues es trasladarla hacia la zona superior, ¿no? Esto va a generar en que mi paciente, esta obstrucción va a generar bastante edema. Mi paciente llega a tener un edema muy marcado. Muchos de los pacientes te van a describir que el miembro contralateral es el doble a comparación de la pierna que está en rango normal, ¿no? Llega también a juntarse bastante, aparte del edema, el dolor, ¿no? Es un dolor muy intenso, muchas veces un dolor tipo quemazón, no un dolor tipo hincada, porque como les decía, pues es el flujo que está prácticamente ahí atorándose, es una forma de decirlo, que no puede movilizarse y obviamente pues puede causar tanto este cuadro inflamatorio. En realidad, las trombosis venosas pueden afectar cualquier localización de mi territorio venoso profundo. Pueden ser a nivel popliteo, a nivel femoral, ¿cómo se llama? A nivel gemelar, o sea, puede cursarse en cualquier zona, ¿ya? Está asociado básicamente a catéter venoso central porque es de donde mayormente se pueden producir ciertos émbolos y llegar a esta zona y obstruirla, ¿no? Y dentro de lo que vienen a ser las características está muy frecuentemente asociado a insuficiencias venosas. Y en el caso del tromboembolismo pulmonar, sí es una enfermedad un poquito más aguda, mucho más severa. ¿Por qué? Porque es la obstrucción de una rama muy importante a nivel pulmonar, lo que va a generar en que mi paciente pueda llegar a tener una disnea súbita muy severa. Nuestros pacientes pueden llegar a fallecer si es que el territorio de obstrucción es muy amplio, ¿no? Estamos hablando si es que es un vaso pulmonar muy importante, podemos llegar a tener muertes súbitas, ¿ya? Pero en estos casos, los pacientitos pues tienen que ingresar rápidamente a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Iniciar la anticoagulación lo más pronto posible. Muchos pacientes llegan a tener cuadro de hipotensión, ¿no? Taquicardia, ¿no? O taquimia muy severa, ¿no?
Como les dije, todo depende del grado de obstrucción del territorio pulmonar, ¿no? Algunos otros alteraciones vamos a tener a nivel del electrocardiograma, a nivel pulmonar, pero lo ideal pues siempre es hacer un angiotem para poder determinar este, su localización. Entonces, ¿cómo yo hago el diagnóstico? Número uno es la clínica, ¿no? Como yo les decía, una trombosis venosa profunda, la clínica es el edema, es muy marcado, como ustedes lo ven acá, hay una diferencia, hay una simetría muy, muy notable, el dolor, ¿no? Hay algunos otros signos que podríamos usar, ¿no? Pero lo importante es que de todas maneras verificar cómo está el paciente para pensar en esta entidad. En caso del tromboembolismo pulmonar, como yo les decía, es importante tener todas estas características de que haya presencia de una disnea, el paciente puede llegar a tener algún síncope, hay un dolor también torácico o pleurítico y la inestabilidad hemodinámica. Esto es lo más frecuente que los pacientes pueden presentar, ¿no? Y en el caso de cómo hago el diagnóstico, lo ideal es lo que viene a ser una trombosis venosa profunda, un ecodoppler. ¿No? Ahí me va a ayudar a ver qué territorio venoso es el alterado, ¿no? Y en el caso del tromboembolismo, la angioten es el gol estándar porque voy a saber exactamente qué vaso es el que está comprometido. Algunos marcadores nos van a ayudar, si bien es cierto, es el dímero D. Es un marcador que, si bien es cierto, si está negativo, me va a descartar totalmente algún evento trombótico, pero si está positivo, no es específico, ¿no? Es un marcador que también se puede positivizar en algunos procesos inflamatorios. Por lo tanto, hay veces nos ayuda no, en cierto grado, ¿no? Y hay algunas escalas que nosotros podríamos usar y que nos sugieren, básicamente, ¿para qué? Para verificar si estamos frente a una trombosis venosa profunda o un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Ese viene a ser la escala de Wells. La escala de Wells, bueno, ahí dependiendo de lo que tú estés pensando, puedes usar cualquiera de las dos entidades en realidad, pero básicamente son ciertas características que, bueno, ya les he descrito, que me van a hacer darme cuenta que puedo estar frente a una trombosis venosa profunda o frente a un tromboembolismo, ¿no? No solamente es la clínica, sino también la historia o la anamnesis, que es muy importante tomarla en cuenta para poder saber cuál de las dos entidades se está presentando, ¿no? Eso, como le dije, solamente es para que lo sepan. El tratamiento es la anticoagulación. En ambos casos, la anticoagulación, obviamente, en el caso de un tromboembolismo, la anticoagulación debe ser lo más pronto posible y dependiendo si hay una inestabilidad hemodinámica del paciente, está muy hipotenso, hay algunos tratamientos, en este caso como tratamientos fibrinolíticos, que lo que hacen es lisar el coágulo al momento, ¿no? Eso realmente se debería hacer lo más pronto posible, ¿no? También se puede usar algunos otros medicamentos, ¿no? Perdón, algunos otros procedimientos como las trombectomías mecánicas o quirúrgicas, pero la verdad no están muy bien sugeridas porque hay veces también aumenta el riesgo a que pequeños coágulos viajen y hagan trombosis en otras zonas. Entonces, bueno, en esos casos es muy personalizado el manejo. Lo más frecuente es la anticoagulación y hasta el tratamiento fibrinolítico, ¿no? El medicamento que se usa es el activador tisular de plasminógeno y la dosis de 100 miligramos que se deben pasar en 2 horas. En el caso de las trombosis venosas profundas, bueno, ahí sí la anticoagulación debe ser mínimo de 3 a 6 meses, ¿no? Inicialmente se debe usar las heparinas, pueden ser las preparinas no fraccionadas o las heparinas de bajo peso molecular. Lo ideal es usarlas los primeros 15 días, que es el episodio agudo, donde el paciente tiene una clínica más marcada, pero posteriormente se puede pasar a tratamiento anticoagulante con vía oral, tanto con uso de ticumarínicos, ¿no? Como warfarina o los nuevos anticoagulantes orales. La verdad que cualquiera de las dos opciones son válidas. Lo importante es que mi paciente se mantenga con una anticoagulación adecuada mínimo entre 3 a 6 meses para verificar que ya ese coágulo se haya disuelto. En cambio, en el caso de tromboembolismo, por lo menos son 6 meses y hay que hacer controles de angioten posteriores para poder verificar que ya haya disolución totalmente de ese coágulo, por si acaso. ¿Ya? En el tema de definir qué tipo de anticoagulante usar, bueno, depende mucho de las comorbilidades o el estado que esté mi paciente. Como yo les decía, en los cánceres, por ejemplo, solamente, o en los tromboembolismos asociados a neoplasias, el anticoagulante sugerido hasta el momento, el ideal solamente son las heparinas, ¿no?
En cambio, en algunas otras patologías asociadas sí puedo usar anticoagulantes orales. En el caso de la gestación hay que tener en cuenta que solamente puedo usar heparinas de bajo peso molecular. No está sugerido ningún anticoagulante oral ni ningún otro tipo de anticoagulante. Bueno, en el caso de manejos, tener en cuenta que la duración mínima para una trombosis, como yo les decía, es 3 meses el tratamiento, ¿no? En este caso, ¿no? Siempre es 3 meses, y en los casos en los cuales pues yo tenga alguna otra condición que pueda condicionar a la persistencia de esa trombosis, bueno, ahí en esos casos puede llegar a ser indefinida, o sea, hasta que no tenga controlado el factor de riesgo de fondo, tendría que yo mantener la anticoagulación. No sé si tengan alguna pregunta, chicos, sobre el tema de trombofilias. Sí, dígame, Fernanda. A ver, me han escrito, creo. Alguien me alzó la mano, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctora, parece que no hay ningún. Ya, si no hay más dudas, a ver, José Martín, no, solamente son aplausos, ya. Ya, chicos, si todo está claro, no hay ningún problema, estudien, ¿no? Las preguntas son claves y básicas, ¿ya? Revisen nada más los puntos que he tomado en cuenta. Muchas gracias, doctora. Ok. Muchas gracias, doctora.